Les quiero presentar al doctor Alberto Gaitán, quien nos va a compartir la ponencia que es Infraestructura Educativa, Seguridad y Salud en la Prestación de Servicios de Educación y el Retorno Seguro a las Aulas. Alberto, si me haces favor. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mauricio. Vamos a dar inicio. Si me apoyan con la presentación, por favor. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecer la invitación al doctor Mauricio Cárdenas, director general de ACSM y Acomenor, por esta iniciativa que nos permite intercambiar experiencias, ir construyendo puentes que nos permitan, pues a todos los actores que conformamos el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, pues generar sinergias con el objetivo de apoyar y fortalecer el sistema educativo mexicano. Hay que partir de que la educación, al igual que en otros sectores, cuenta con una serie de regulaciones, ¿no? Normas oficiales mexicanas, estándares, normas internacionales, las cuales, en la medida que las identifiquemos y valoremos su importancia y llevemos a cabo las acciones para su cumplimiento, estaremos fortaleciendo un sector estratégico y clave para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, lo anterior cobra una mayor relevancia en este contexto actual en el que estamos enfrentando. A consecuencia de la pandemia, y todo el mundo hemos padecido esto, y dando cumplimiento a las medidas que el gobierno pues instrumentó para detener la transmisión del virus, se optó por el cierre temporal de instituciones educativas públicas y privadas, ¿no? Desde el nivel preescolar hasta las universidades, a pesar de los esfuerzos por utilizar distintos entornos virtuales de aprendizaje, aunado a medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, hay un consenso entre algunos pedagogos en que para ciertos grupos de edad, niveles educativos y algunos conocimientos específicos, inclusive de algunas disciplinas, pues la educación a distancia no sustituye este aprendizaje presencial, que tiene que ver con la socialización, tiene que ver más con el desarrollo que permite un entorno escolar y la interacción entre estudiantes y docentes. Ahora sí, en esta segunda, ahí está bien, por favor. En esta segunda quiero destacar, no, perdón, la anterior todavía, por favor. Muy bien, ahí, gracias. Aquí quiero destacar que este cambio, que tiene prácticamente, es inédito para todos nosotros, trajo consecuencias, principalmente en los países de ingresos bajos, ¿no? La educación no presencial ha agudizado estas brechas de desigualdad y se evidenció la inequidad en los recursos materiales, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con tecnologías tecnologías de información y comunicación, recursos personales que en cada una de las familias y su entorno se presentan. Esta situación nos reveló, aquí les comparto un dato de la UNESCO, nos reveló la importancia que tienen las escuelas, ya que estas escuelas pues sí posibilitan la oferta de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sistema educativo mexicano, inclusive los desayunos escolares, por ejemplo, y todo este apoyo social que es muy importante y que la crisis socioeconómica pues vino a prácticamente agudizar. La UNESCO en uno de sus informes nos dice que esta interrupción simultánea de servicios educativos a nivel global ha afectado más del 90% de la población mundial de estudiantes, ¿no? El informe de vigilancia sobre el financiamiento de la educación revela esto, que entre 2018 y 2019, es decir, antes del inicio de la pandemia, por ejemplo, los países con ingresos altos gastaban un equivalente de $8,500, ¿no? Por cada estudiante, comparado con $48 en los países con ingresos bajos, ¿no? Es decir, la pandemia no hizo más que aumentar esta enorme brecha de gasto educativo per cápita entre países ricos y pobres. La siguiente, por favor. La UNESCO hace énfasis en el que el desafío del financiamiento de la educación no consiste únicamente en movilizar recursos, sino cómo somos eficaces para gastar el recurso en educación. Aunque el acceso a la educación ha mejorado, hay un índice que les comparto ahorita de muchos, pero de este reporte yo tomo este de pobreza de aprendizaje. Todos los niños, esto quiere decir que todos los niños deberían de poder leer a los 10 años. La lectura es una puerta de entrada para el aprendizaje y a medida que un niño progresa en la escuela, a la inversa, si no tiene esta capacidad de leer, se le cierran muchas puertas. Y aunque es posible aprender más adelante en la vida con suficiente esfuerzo, los niños que no leen a los 10 años o como muy tarde al final de la escuela primaria, que es cerca de los 12 años, generalmente no logran dominar la lectura más adelante en su carrera escolar. Y este informe nos dice que la tasa de pobreza de aprendizaje, que es la proporción de niños de 10 años incapaces de leer un texto corto y apropiado para su edad,
era de 53% en los países con ingresos bajos y medios antes de la pandemia, en comparación con el 9% en países de ingresos altos. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de países, por ejemplo, en Europa, pues solamente 1 de cada 10 niños tendría este problema, en contraste con nuestros países en donde prácticamente de cada 10 niños, 5 no puede lograr este indicador. Es probable que el cierre de las escuelas relacionado con el COVID aumente esta proporción hasta en un 63%. La siguiente, por favor. De igual manera, la UNESCO también señaló que la suspensión de clases presenciales puso en riesgo los avances alcanzados en torno al cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda 2030, que hace rato la doctora Laura nos compartía, y que consiste justo en el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿no? Y que este objetivo está planteado para el 2030. En uno de los informes, en el caso de México, se destaca que los temas relacionados con el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial se han incorporado poco en el marco curricular nacional, ¿sí? Ya sean los contenidos tanto de educación básica o de educación media superior, inclusive en las universidades. Salvo la temática de derechos humanos, y, por ejemplo, pero los temas como igualdad de género, desarrollo sostenible y ciudadanía mundial se han promovido en un nivel muy bajo. Cabe señalar que en el modelo educativo que entró en vigor con esta administración en el 2018-19, se menciona que la Agenda 2030 pues, va a ser un documento rector de los nuevos planes y programas de estudio. Esperemos que así sea para poder atender estos objetivos del desarrollo sostenible y pues demos un voto de confianza. La siguiente, por favor. También en un estudio reciente de la UNICEF, ahora nos vamos a pasar a un tema que es muy importante y también fue de los efectos de esta pandemia. En este estudio de la UNICEF se muestra que la crisis de la pandemia ha tenido un importante impacto en la salud mental pues, de las y los adolescentes, ¿no? De nuestros jóvenes. Y se detalla en un estudio donde participaron más de 8,400 adolescentes de entre 13 y 29 años y que se realizó prácticamente en 9 países de la región de México y Latinoamérica. Entre los participantes se reporta que el 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos 7 días. Para el 30%, la principal razón de estos jóvenes que influye en sus emociones actuales es la situación económica. ¿Sí? Esto es una situación también difícil y que hay que empezar a atender. La siguiente, por favor. También en este mismo estudio encontramos que una situación que genera elevada preocupación es un llamado a las autoridades de salud, pero también a quienes estamos directamente involucrados con los jóvenes, es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con cómo se siente físicamente y mentalmente. Pese a que, pues prácticamente el 47%, 2 de cada 5, no pidió ayuda. Esta situación ha afectado de tal manera a los jóvenes, pues podemos también ver este último dato, que 46% reporta tener menos motivación para realizar sus actividades que normalmente antes disfrutaba hacer, como algún pasatiempo, y que un 36% se siente menos motivado para realizar actividades habituales. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí con esta lámina lo que quiero dejar claro es que, pues, hay que superar esta paradoja, ¿no? Llevamos a nuestros estudiantes a sus casas para ponerlos en menos riesgo, disminuir la transmisión de contagio y en muchos casos sucedió lo contrario, ¿no? ¿Qué se viene en estos momentos? Pues debemos estar atentos a qué impacto tuvo este año en nuestros estudiantes al estar fuera de nuestro monitoreo que nos brinda la presencialidad. ¿Habrá contenidos que no fueron asimilados? Seguramente sí, deberíamos de reevaluar y hacer un diagnóstico para valorar planes de nivelación a nivel grupal, individual, seguramente sí. Habrá que estar atentos a cambios conductuales en los estudiantes para detectar si hay posibles abusos y factores de riesgo psicosocial que estén presentes o que hayan estado afectándolos en su contexto familiar. Por supuesto que sí. Sin lugar a dudas, las intervenciones aquí en el marco del retorno a las aulas deberá ir más allá del control y medidas de mitigación ante el virus. Y regresando al punto, el proceso de reapertura de las escuelas ofrece una gran oportunidad. Yo enfatizaría que es una oportunidad única para todos. Dejemos bien claro que tanto para los gobiernos y las instituciones educativas estamos en un momento histórico que nos permita reconstruir, sistematizar lecciones aprendidas, resignificar, por ejemplo, el papel de los docentes. Yo creo que en esta pandemia los papás y las familias han revalorado el papel que tiene el profesor, considerar nuestras capacidades instaladas, por ejemplo, en el sector público, que hemos dejado de hacer
que no contamos con recursos educativos de acceso abierto, la educación no puede prosperar con un contenido preparado de antemano fuera del espacio pedagógico y sin tener en cuenta las relaciones humanas entre docentes y alumnos. La educación tampoco puede depender de plataformas digitales controladas por empresas privadas. Esos son de los datos que también nos arroja un estudio de la ONU. Y yo creo que aquí es importante que no es estar en contra de todo lo maravilloso que nos platicó también Iván, sino poder tener este modelo híbrido en la medida de las posibilidades que tenga nuestro sector en diferentes, o nuestras poblaciones en diferentes contextos. La siguiente, por favor. Evidentemente que sí, ¿no? La pregunta que yo pongo aquí, ¿es factible un retorno seguro a los espacios educativos? Sí, evidentemente sí. Para evitar consecuencias más largas, perdón, para evitar consecuencias más graves en el largo plazo. Es decir, no podemos recuperar el tiempo, pero sí tomar acciones correctivas, anticiparnos, gestionar y abordar riesgos y oportunidades. Muchos países que han vuelto a tener clases lo han logrado con asistencia optativa. Estas modalidades híbridas que nos mencionaba Sandra también son muy importantes. Hay que apostar también a la hibridación, a la multimodalidad. Y sobre todo hay que tener presentes que hay que tener protocolos de seguridad e higiene muy bien establecidos. Se comenzaron a abrir las escuelas solo en algunas regiones donde la situación epidemiológica mejoró. China, Japón, Israel, Reino Unido, Bélgica, por mencionar algunos, han iniciado reaperturas graduales, evidentemente, con protocolos previamente establecidos. Fíjense que inclusive durante los picos altos de la pandemia se mantuvieron escuelas abiertas en Europa. Por ejemplo, sobre todo para estos profesionales que les llamaron ellos los profesionales vitales. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacíamos con el personal de enfermería y médico o los policías o los bomberos? Pues tenían que dejar a sus hijos en la escuela. Se hicieron protocolos sanitarios, fueron los niños a la escuela y en lugar de estar solos en la computadora en su casa, se llevaban su computadora o estaban en el aula de cómputo y fueron vigilados por un maestro. Entonces, como bien se ha establecido por muchos expertos de la UNESCO, entre otros, las modalidades de educación remota, aunque han sido la solución que mejor hemos encontrado para estas circunstancias, en algunos contextos, y aquí quiero aclarar, en algunos contextos pudiera agravar la exclusión, pues no asegura la continuidad de los aprendizajes para todos, ¿no? Sin embargo, no solo México, yo creo que todos los países enfrentamos desafíos muy importantes de cómo planear este regreso a las aulas y que se pueda llevar a cabo de manera segura, eficiente y además asumir también el costo que esto nos va a llevar, un costo financiero que va a depender también del tipo de organización educativa en la que nos encontremos, si es pública o privada, y además también si el sistema educativo o el gobierno facilitará algunos apoyos para esto. La siguiente, por favor. Yo creo que aquí, en esta lámina, yo pongo unos puntos importantes, sobre todo dos. Primero, ¿qué debemos tener las organizaciones educativas? Y aquí no voy a retomar mucho tiempo, solamente enfatizar que un sistema de gestión bajo la norma ISO 21001 sería una herramienta importante, una herramienta poderosa para tener este plan estratégico, ¿no? Justo como se ha señalado, un plan que nos permita de manera gradual, ordenada y cauta poder lograr este regreso a clases. Y yo agregaría que además debería privilegiarse en todo momento un proceso muy inclusivo y participativo. Hace unos días vimos que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en México hizo un llamado para regresar, ¿no? Más de 10,000 colegios o 8,000 colegios, no recuerdo, afiliados a esta asociación, para regresar. Yo creo que en este punto no cometamos el error de polarizar. Yo recuerdo un conflicto laboral, quiero platicarles una anécdota rápidamente, donde yo estaba laborando en una universidad y de pronto se fue a huelga el personal administrativo. Entonces, los estudiantes, sobre todo aquellos del área de derecho, promovieron un amparo y entonces el conflicto era, ¿qué está violentándose más? ¿El derecho a la huelga, que es un derecho al trabajo también, o el derecho a la educación? Y pues la resolución del amparo, la recuerdo muy bien, promovida por estos estudiantes, fue que ambos derechos coexisten. Yo creo que aquí tenemos que estar en todo momento mediando. La autoridad educativa ha fijado su postura, emitió su comunicado, palabras más, palabras menos, vamos a regresar a clases presenciales siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita y haya un acuerdo con autoridades locales, en este caso estatales, ¿no? Y además siempre y cuando esté en semáforo verde, y esto es muy importante tomarlo en cuenta.
También debemos planificar e implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto es clave para que alcancemos resultados y prevengamos efectos negativos. Entonces, primer punto importante, planifiquemos como institución educativa, tengamos esa gran ruta crítica. Luego, el siguiente punto es minimizar el riesgo de transmisión en los espacios educativos. Esto es clave. Sin esto no vamos a poder regresar. Inclusive yo recuerdo que algo que dijo la SEP es que con que haya un contagio van a cerrar esa escuela, ¿no? Y que además el contagio de COVID va a ser riesgo de trabajo. Entonces sí vamos a estar en un terreno muy, muy, muy pantanoso y tenemos que tener, sin duda, estrategias que nos ayuden. Por ejemplo, el distintivo PARE, que ahorita lo voy a mencionar, que es un protocolo, ¿no? Para mitigar los riesgos del contagio para el retorno seguro, y en este caso, pues para las instituciones educativas este punto es clave, porque con esta acción cualquier organización educativa estaría asegurando el cumplimiento de un protocolo que tiene establecidas las medidas necesarias para mitigar y reducir los riesgos de contagio de enfermedades epidemiológicas, en este caso como el SARS-CoV-2. Segundo punto, hay que asegurar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes y evitar un mayor retroceso educativo. Yo creo que aquí el comienzo de los recursos, de las clases presenciales debe realizarse a partir de la planificación verdaderamente rigurosa, además de establecer medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia y cumplir con los objetivos educativos, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Tercer punto, hay que brindar confianza. Este punto es importantísimo. Hay que brindar confianza a estudiantes y partes interesadas. Este inclusive es un punto de la norma ISO 21001 y es un factor clave que voy a tomar yo como referencia porque nos establece que hay que comprender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los estudiantes, y de otros beneficiarios como pueden ser los padres de familia, el gobierno, nuestros proveedores. Hay que vincular también los objetivos de nuestras escuelas con las necesidades y expectativas de los estudiantes. Tenemos que administrar una escuela o una organización educativa y para ello implica respetar e involucrar a todas las personas con todos los niveles y reconocer y empoderar, y la mejora de la competencia siempre va a facilitar el compromiso. Hay que hacerlo. En este sentido, cuando nosotros hayamos adoptado un protocolo para el regreso a clases, habremos dado certidumbre, habremos dado confianza a nuestros estudiantes y a nuestros profesores, a los padres de familia, al personal administrativo, etcétera, etcétera. Esto invariablemente va a repercutir en algo que es muy importante y se mencionó hace rato con la doctora Laura, la responsabilidad social, que por cierto esta última es uno de los principios bajo los cuales la norma ISO 21001 establece como parte de su sistema. ¿Cuáles son beneficios de tener una responsabilidad social? Pues mejorar la reputación en toda la sociedad, ¿no? De nuestra escuela, incrementar las relaciones con nuestras partes interesadas, inclusive ahorrar costos debido al uso responsable y eficiente de recursos, y yo creo que también la habilidad para atraer y retener y mantener personal satisfecho en nuestras instituciones. El segundo aspecto y último que menciono ahí es asegurar el compromiso ético de quienes conforman las comunidades escolares y además vigilar el cumplimiento legal. Aquí implica, ojo, esto es bien importante, sensibilizar y fomentar la toma de conciencia de la comunidad educativa. Recordemos que en la medida que uno asuma un compromiso ético, vamos a poder asegurar que las personas no requieran supervisión. Cada uno podrá elegir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y esto asegurará que los hábitos y las prácticas de seguridad e higiene que son claves para mitigar esta pandemia, pues sean permanentes y consistentes. En resumen, se tiene una motivación intrínseca que determina a las personas para actuar en consecuencia de sus convicciones. En este contexto, yo creo que todas las escuelas no deben perder de vista también el cumplimiento legal, que efectivamente, además, nos ayudará a tener un compromiso y cumplir con las regulaciones que los gobiernos nos imponen a las instituciones o que debemos de cumplir las instituciones educativas. Finalmente, en esta diapositiva, la siguiente, por favor, aquí yo lo que marco es que ya mencionó el doctor Mauricio, no me voy a detener, la nueva ley de la infraestructura de la calidad vigente actualmente en su capítulo 4, artículo 10, establece que todas las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las autoridades normalizadoras que afecten, o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público. Ahí ustedes podrán ver en esta nueva ley, no me voy a detener, hay 15 objetivos legítimos y yo retomo 3 que son bien importantes y que nuestras normas pueden atacar y nos pueden ayudar a gestionar. La protección y promoción de la salud es un objetivo legítimo.
de interés, obviamente, la protección de la integridad física, la salud y la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, y finalmente lo que mencionaba Mauricio, la educación y la cultura. La siguiente, por favor. Y como una estrategia que recomendamos y que ha tenido mucho, digamos, impacto y beneficio en muchas organizaciones, es el distintivo PARE, ¿no? El distintivo PARE es un protocolo de atención a riesgos epidemiológicos, y aquí nos va a ayudar mucho, sobre todo, a establecer metodología para identificar nuestros peligros en las escuelas y obviamente prevenir los riesgos relacionados con la prevención y mitigación de contagio. También vamos a considerar aquí, este distintivo nos ayudaría a identificar todos los requisitos legales y reglamentarios que tenemos que cumplir, todo el cumplimiento normativo, porque también en nuestras escuelas tenemos trabajadores y hay que cumplir con eso. También tenemos que disponer de controles operacionales y procedimientos para que en todas nuestras áreas se evite el contagio de esta enfermedad. Tendríamos que tener también implementadas medidas preventivas, ¿no? Esta parte es muy importante para que los protocolos también evite el riesgo y el contagio en las personas. También tenemos que comprometernos a implantar, difundir y comunicar cualquier cambio normativo. También este protocolo trae un componente de comunicación muy importante. Y también tenemos que ir adecuando, ¿no? Siempre con una mejora continua, todas las adecuaciones que nos soliciten las autoridades competentes, tendremos que irlas incorporando. Este protocolo PARE es un distintivo que podría ayudar a muchas escuelas a poder asegurar un retorno seguro a las actividades presenciales. Y por último, yo dejo aquí nada más, esto ya se habló, no me voy a detener en esto, pero en la siguiente lámina yo sugiero que algunas instituciones o sistemas, perdón, algunas escuelas, instituciones educativas pudieran implementar ISO 21001 o ISO 45001 en el caso de que el tema de seguridad y salud en el trabajo sea preponderante, pero yo creo que la norma de ISO 21001 podría ser una norma que pueda conjuntar todos estos temas de que hemos hablado. Yo les agradezco mucho su atención, perdón por la rapidez, pero creo que el tiempo aquí nos apremia un poco, y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tanto Laura como tú han sido muy, muy claros en la exposición, tomando en cuenta el tiempo limitado que tenemos. Yo lo que quiero dejar a la audiencia como parte de esta conclusión, más que una pregunta, es la conclusión de que a veces sentíamos muy aislada a la educación de la parte de la normalización y la evaluación de la conformidad. Hoy en día, y como parte de estos procesos que estamos viendo y de este cumplimiento con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con todo lo que son los acuerdos internacionales, pues estamos viendo que realmente la educación es el inicio de un círculo virtuoso en donde a través de la enseñanza-aprendizaje, la investigación, la vinculación y la extensión de la cultura, se da la posibilidad de que tengamos a estos expertos técnicos, a estos profesionistas que vayan colaborando a una mejor sociedad. Y sobre todo, pues que existen normas mexicanas, bueno, normas? Me voy a ir desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla de esta parte de la educación laica y gratuita que debe de existir para todos los ciudadanos. Y de ahí nos vamos a todo lo que es la Ley General de Educación, la nueva ley que se aprobó para instituciones de educación superior, por ejemplo. Nos vamos a los reglamentos de estas leyes y nos vamos a las normas. Hay una norma de infraestructura educativa, hay una norma que se relaciona con lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, todas las que tienen que ver. Una institución educativa no deja de ser un centro de trabajo, por lo tanto también se tienen que cumplir con esas normas que existen en los centros de trabajo. Entonces, pues creo que fueron muy claros, no me detengo más en este tema.